Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo el podcast número 17, donde vamos a ver si solo los elegidos pueden creer en Dios. Esta es una creencia popular en el ambiente calvinista, porque ellos enseñan justamente esto, que los elegidos solamente son los que pueden creer, porque ellos no creen en el libre albedrío del hombre, ni que el hombre puede buscar a Dios, ni que el hombre puede hacer el bien, a menos que Dios lo regenere para poder hacer estas cosas. Y ellos usan algunos textos que los vamos a ver a continuación. Por ejemplo, donde dice en Juan 5:44 y Juan 12:39 que los judíos no podían creer cuando Jesús le presentaba las señales y los argumentos que él daba para enseñar que él era Dios. Y dice que los judíos no podían creer. Y ellos usan también Juan 6:44, donde dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, o no lo atrae, o no le trajere. Dando a entender que nadie puede buscar a Dios, nadie puede creer en Dios, nadie puede venir a Dios a menos que el Padre no lo traiga. Si el Padre en su voluntad no lo quiere traer y no lo elige para poder venir a Jesús, esta persona nunca va a poder creer y nunca va a poder hacer cosas buenas ni buscar a Dios. Pero vamos a ver el verdadero contexto de esta frase y por qué se dice. Lo que dice Agustín de Hipona, que es el fundador del calvinismo, al introducir el gnosticismo dentro de la religión católica, él dice: Dios no nos escoge debido a que nosotros creemos, sino para que podamos creer. Entonces aquí Agustín está enseñando que solamente creen los que Dios escoge. Y los que Dios escoge, esos son los que pueden creer. Agustín de Hipona en la predestinación de los santos, su libro, el capítulo 37, verso 34. Luego, Juan Calvino, siglos después, hereda esta misma forma de pensar, esta misma teología, este mismo modo de pensamiento, al leer los libros de Agustín de Hipona, y él dice: la fe no es general, porque la elección de la que ella procede es especial. La fe no es general, quiere decir que la fe no es para todos, porque la elección de la que ella procede es especial. ¿Ya? Entonces está diciendo que la fe es para personas especiales, porque la elección es especial, y esta fe no es general, sino que es para los elegidos. De esa forma de pensar también la heredan los calvinistas actuales, como por ejemplo Roberto Carlos Sproul. Él dice: la fe proviene de la gracia, que es lo mismo que dijo Agustín y lo mismo que dijo Calvino. Entonces, por esto los calvinistas dicen que una persona que no ha sido elegida en la predestinación, su doctrina de la predestinación calvinista, una persona que no ha sido elegida no puede creer y no puede buscar a Dios y no puede hacer el bien a menos que Dios lo haya elegido y lo transforme y lo regenere para que pueda hacer estas cosas. Pero vamos a ver que no es así. En Deuteronomio 31, 16 al 18 dice que el Señor se apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube y le dijo a Moisés: tú irás a descansar, o sea, dando a entender que Moisés iba a morir. Tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel. O sea, el pueblo de Israel iba a ser infiel a Dios. Dios en su presciencia ya estaba viendo lo que Israel iba a hacer. Iba a ser infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Dios abandona cuando el pueblo es infiel. Vemos en Jeremías capítulo 3 también que Dios se divorcia del pueblo. Cuando el hombre peca, Dios lo abandona. Cuando el hombre peca, Dios se separa del pueblo. Cuando los calvinistas usan el texto de ¿quién nos separará
del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Los calvinistas también la usan para enseñar que el elegido, el cristiano elegido, no puede perder la salvación, porque nada lo puede separar del amor de Dios. Y ellos aluden a todas las cosas y que ninguna cosa, ni ningún ser, ni nada los puede hacer perder esa salvación, o que Dios se aparte de ellos, o que pierdan el amor de Dios. Pero aquí vemos muy claramente que Dios está advirtiendo que Él abandonará al que peca. Él abandonará y se separa. Si usted revisa Jeremías capítulo 3, va a ver que Dios se separa de Israel, se divorcia de Israel por su pecado y por su idolatría. Y continúa, dice, ocultaré mi rostro. Ocultaré mi rostro, esto es muy importante, recuérdelo. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? ¿Se da cuenta que Dios se separa de ellos? Y ese día yo ocultaré aún más mi rostro. De nuevo el Señor lo recalca y lo enfatiza. Ese día yo ocultaré aún más mi rostro. Dios oculta el rostro de su pueblo porque fueron infieles y porque fueron idólatras, pecadores, por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Deuteronomio 31, 16 al 18. Luego en el capítulo 32 repite lo mismo. El Señor se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces Él dijo, esconderé de ellos mi rostro. Lo vuelvo a recalcar, el Señor esconde su rostro de su pueblo por infidelidad, por el pecado. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, o sea, con ídolos. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a ira y celos con un pueblo que no es pueblo, es decir, los gentiles. Entonces vemos que Dios esconde su rostro. Y dice Isaías 63, 9, que Jesús es el ángel de la faz de Dios, o sea, del rostro de Dios. Jesús es el ángel del rostro de Dios. Y 2 Corintios 4:6 dice que la faz de Jesús es la gloria de Dios. Entonces vemos que Jesús es ese rostro de Dios, el que Dios iba a ocultar de su pueblo a causa del pecado y de la idolatría, de la infidelidad. No es que, como decía al principio, ¿cierto? Estos textos de Juan 5:44 y Juan 12:39, donde dice que los judíos no podían creer, y los calvinistas, ellos usan estos textos para enseñar que el elegido solamente puede creer, y aquí estos no eran elegidos, por eso no podían creer, y no iban a creer a menos que Dios los transformara. Pero no es así. No es que algunos sean elegidos por el capricho soberano y sin un criterio razonable, y otros no sean elegidos y no puedan creer. La Biblia dice algo muy diferente. Dice que ellos no podían creer porque Jesús era el rostro de Dios y estaba profetizado que por el pecado del pueblo Dios iba a ocultar su rostro. Por eso es que no podían reconocerle ni creer en él. Entonces ya toma sentido lo que dice el contexto de Juan 5:44, donde dice, ¿cómo pueden creer si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Entonces aquí Juan explica el por qué no podían creer. Y el por qué es porque no buscan la gloria que viene del Dios único, sino que buscan la gloria que se rinden unos a otros, o sea, la gloria entre ellos, la gloria de los hombres, de su sistema religioso, de su sistema político, de su sistema teológico. Eso es lo que para ellos era más importante que la gloria de Dios, porque no buscaban la gloria de Dios, para ellos era más importante la gloria de los hombres. Por eso no pueden creer, no porque Dios los haya predestinado para que no pudieran creer, o no porque Dios no los haya elegido y así no podían creer. Es muy diferente lo que dice la Biblia.
Y Juan 12:39 dice lo siguiente: por eso no podían creer. Explicando Juan una vez más. Porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, los líderes judíos amenazaron a la familia y a todos los que quisieran creer en Jesús que iban a ser expulsados de la sinagoga. Por eso los padres del ciego le dicen: bueno, pregúntenle a él ya es grande, él es un hombre mayor, es un hombre con criterio, pregúntenle a él. Ellos no quisieron afirmar que era Jesús el que lo había sanado, sino que le dijo: pregúntele a él, porque no quisieron meterse en problemas con los líderes judíos. Y aquí pasa lo mismo. Estos habían creído en Jesús. Se da cuenta que no, aunque ellos habían pecado y estaban cegados, aún así ellos podían creer. Porque no es que Dios dé una incapacidad al hombre o que Dios cree al hombre no elegido con una incapacidad de creer en él. No es así, sino que estos, dice, sin embargo, habían creído y eran de los gobernantes, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, tenían miedo para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Lo mismo que está diciendo Juan capítulo 4, capítulo 5 y 6, que estos hombres refutaban al maestro y estaban en contra de él y no podían creer en él porque amaban más el reconocimiento de los hombres que las señales. Las señales que Jesús dio eran inequívocas, que él era el Mesías y que era el Hijo de Dios, y Jesús lo argumentó durante todos estos capítulos, capítulo 4, 5, 6 y 7 de Juan. Y aquí en el capítulo 12 incluso se oye la voz de Dios como un trueno, dice la Biblia, como un ángel, una voz grande que no cabía duda que era el Hijo de Dios, era Dios, era Él lo que decía. Sin embargo, aún con esas señales tan tremendas, ellos amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios, y por eso no creían, por eso no podían creer. No es que hayan sido incapacitados por Dios para creer. Y esa es la explicación de estos textos. Entonces, es decir que el hombre no puede creer porque Dios no le permite creer es una mentira. Y cuando el hombre no puede creer es porque ha sido castigado por Dios, es por su pecado, es por su ceguera espiritual. La ceguera es un pecado, dice el Juan capítulo 4 y 5. La ceguera es un pecado. Entonces, estas personas no podían creer por una razón, y era porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el de Dios. Ese es el contexto de estos textos que los calvinistas malamente usan y tergiversan para enseñar sus falsas doctrinas. Así que esta es la enseñanza que les quería traer hoy. Dios les bendiga mucho.